Hola, ¿cómo están? Este es David Crocenti. Gracias por estar conmigo de nuevo. ¿Qué pensarían si les dijera que toda la explicación de la vida de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, está escondida en un simple barril? Sí, en el barril del Chavo del Ocho. Ese barril donde un niño pobre, hambriento y abandonado buscaba refugio. No era solo parte de la escenografía de la vecindad del Chavo. Era el símbolo de algo más profundo, el niño interior de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. ¿Recuerdan esas frases que nos hicieron reír tantas veces como "es que fue sin querer queriendo", "es que no me tienen paciencia"? Detrás de la risa de esas frases realmente escondían un grito más fuerte: la necesidad de amor, de comprensión, de paciencia. Hoy vamos a explorar un tema que va más allá del chisme de la farándula. Vamos a hablar de la vida íntima de Roberto Gómez Bolaños, de Chespirito, de su relación con las dos mujeres fundamentales que tuvo, o mejor dicho, dos de las tantas mujeres fundamentales que tuvo, incluyendo sus hijas. En primer lugar, Graciela Fernández, su primera esposa y madre de sus 6 hijos, y Florinda Mesa, su compañera en la televisión y en la vida durante más de 30 años. Aquí todos hemos escuchado esas frases de demonizar a doña Florinda y decir que a la mujer del proceso no se le abandona. Pero la pregunta es inevitable. ¿Fue doña Florinda la culpable de destruir el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños o simplemente fue parte del camino emocional de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños? Y más aún, ¿qué nos dice el Chavo del Ocho sobre el verdadero Roberto Gómez Bolaños? ¿Era ese niño del barril un espejo de lo que él llevaba realmente por dentro? Así que acompáñenme en este pequeño viaje de tantos minutos, porque al final no se trata solo de ellos, sino también de nosotros, de cómo todos cargamos a un niño interior que si no lo cuidamos puede hacernos perder lo que más queremos. Vamos a ver, comencemos por el principio. Roberto Gómez Bolaños se casó muy joven con Graciela Fernández, y ustedes ya saben toda esa historia, con quien tuvo 6 hijos, una vida familiar aparentemente estable, con una esposa que representaba lo que muchos llamarían el hogar seguro, ¿no? La casa, la familia, la estabilidad. Pero en el mundo artístico, Roberto conoció a doña Florinda, a Florinda Mesa, actriz brillante que dio vida a personajes memorables y muy chistosos como doña Florinda, la Popis, la Chimoltrufia, etc. Así que trabajar juntos, convivir en los sets, compartir la pasión por la comedia, fue el inicio de una relación que pasó de lo profesional a lo personal. Obviamente los rumores crecieron, que era un romance prohibido, que Florinda fue la culpable de la separación, que ella había destruido el hogar, que había destruido un matrimonio. Finalmente, Roberto Gómez Bolaños se separa de Graciela en 1989 y desde entonces vivió con Florinda Mesa, aunque se casaron legalmente hasta el año 2004. Y aquí es donde nace el debate de todo esto. ¿Es Florinda Mesa culpable o inocente? ¿Es villana o es compañera? Vamos a hacer un ejercicio sencillo aquí. ¿Qué representaba cada una de estas dos mujeres para el niño interior de Chespirito? Miren lo que les voy a decir. ¿Qué representaba cada una de estas dos mujeres para el niño interior de Chespirito? No estoy hablando de Roberto Gómez Bolaños, el adulto, estoy hablando del niño interior de él.
Por un lado, Graciela, que la esposa, representaba la estabilidad, la madre de sus hijos, representaba el hogar tradicional. Ella representaba seguridad, permanencia, estructura. Quizás era como ese lugar al que uno siempre quiere volver, ¿no? Y puede volver. Pero a veces no logra llenar las nuevas necesidades emocionales, ¿no? Por otro lado, doña Florinda Mesa, era la compañera del escenario, la creadora que estaba ahí a su lado y que estaba soplando el aire al carbón todo el tiempo, ¿no? Una mujer que también se remangó las mangas para poder trabajar con él, para, digamos, impulsarlo a ser creativo, quizás animarlo, ¿no? Esta era una relación mucho más pasional, mucho más compleja, que habían otros conceptos ahí, eran cosas que eran muy parecidas, tenían personalidades muy parecidas, ¿no? Y seguramente la niña interior de doña Florinda, que no vamos a hablar de eso, porque no conocemos mucho de ella, pero seguramente también andaba en una búsqueda, ¿no? En una búsqueda de un padre, en la búsqueda de seguridad, en la búsqueda de algo que también le hiciera florecer, ¿no? Así que Florinda Mesa no le ofrecía tanto un hogar tradicional, sino complicidad. Le ofrecía ese espejo creativo, ¿no? Esa plataforma creativa. Le ofrecía esa intensidad emocional. Y aquí es donde surge lo interesante. El niño interior de Bolaños, de Roberto Gómez Bolaños, de Chespirito, no buscaba solo seguridad. También buscaba sentirse visto, comprendido, valorado en su mundo artístico y emocional. Todo el mundo que conoció a Roberto Gómez Bolaños dicen que él fue un buen tipo, que era un buen hombre, que era un hombre considerado, que tenía un buen corazón, que también fue un buen padre. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, por un lado, Graciela le daba casa, pero Florinda le daba compañía en el escenario. Graciela lo anclaba a la tradición, mientras Florinda lo impulsaba hacia la pasión. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Son dos formas distintas de amor, ambas que son válidas, de plano prohibidas, pero por un lado, pero para un hombre con un niño interior hambriento de afecto, para un hombre con un niño interior hambriento de afecto, podrían ser suficientes, o mejor dicho, todas estas cosas podrían ser insuficientes por separado. Ahora, el barril del Chao es uno de los símbolos más potentes de toda la televisión. Yo siempre lo he pensado, ¿no? Desde que me dediqué a esto del pensamiento y del comportamiento humano, siempre pensé en el barril del Chao. Piensen por un momento, ¿qué niño normal viviría en un barril? El barril no es una casa, es un refugio improvisado. Es pequeño, oscuro, precario, barato, pero para el Chao era suficiente, era suyo, era su espacio. Ese barril representaba el lugar donde el niño interior de Bolaños se escondía. Un espacio donde nadie lo juzgaba, donde podía ser él mismo. Un espacio de pobreza, sí, pero también de protección. El mundo de la vecindad era en realidad el mundo interior de Roberto Gómez Bolaños. Cada personaje tenía un rol simbólico. Y el chavo huérfano, solitario, siempre con hambre, siempre cometiendo errores, siempre torpe, era la voz de ese niño interior diciendo, fue sin querer queriendo. Es que no me tienen paciencia. Frases que parecen chiste, pero que en el fondo son súplicas. Y que quizás ahora que él está en el infinito resuenan porque son las frases de un ser humano que clama por algo. Fue sin querer queriendo. Es que no me tienen paciencia. Y el niño interior pidiendo perdón por equivocarse,
pidiendo paciencia porque no encaja, porque no le tienen paciencia, y pidiendo amor porque no lo encuentra. Este es Roberto Gómez Bolaños en su niño interior, pidiendo paciencia, ¿no? Ahora, se dan cuenta de lo profundo que es esto. El barril era más que un barril. Era la casa del alma herida de Roberto Gómez Bolaños. Era la casa del alma herida del mismo Chespirito. Ahora bien, volvamos a la vida real. ¿Por qué un hombre con 6 hijos y un matrimonio así de largo decide dejar todo atrás por una relación? Bueno, no es fácil de responder, de veras se lo digo, no es fácil. Pero pensemos en lo siguiente. Cuando un matrimonio se desgasta, ya no alimenta emocionalmente. El niño interior de Bolaños quizás sentía que Graciela le daba estabilidad, pero no lo miraba, no lo entendía en su vulnerabilidad. No lo sabemos. Yo estoy aquí medio adivinando, ¿no? Con Florinda, en cambio, Bolaños encontró una conexión distinta. Alguien que compartía su escenario, que entendía sus luchas creativas, que lo miraba luchando con los demás actores, que lo miraba improvisando, que lo acompañaba en este mundo simbólico donde habitaba su niño interior. Eso no significa, obviamente, que es justificable quizás todo lo que pasó, ¿no? Eso no justifica o no significa que fue justo ni que estuvo bien lo que sucedió aquí. Significa que él tomó una decisión desde esa parte hambrienta de su ser, desde el niño interior que pedía atención, desde ahí tomó la decisión. O sea, no la toma desde una persona completa, desde una persona estable. Él toma una decisión en frente de 6 hijas y una esposa y de una historia, desde esa parte hambrienta de su ser, desde el niño que pedía atención. Y como pasa con muchos de nosotros, cuando no escuchamos a nuestro niño interior, cuando no le prestamos atención, ese niño interior toma el control de nuestras decisiones y a veces con consecuencias muy, pero muy dolorosas. Entonces, ¿fue doña Florinda culpable o no? Tal vez sí, o tal vez no. Quizás ella fue simplemente la persona que apareció en el momento en que Roberto necesitaba sentirse comprendido de una manera distinta. ¿Quién sabe qué pasaba por su mente y su alma y su corazón? Aun cuando Graciela su primera esposa fue la estabilidad, Florinda fue su pasión. Y aun cuando Graciela fue su hogar, Florinda fue su escenario. Graciela fue la vida ordenada de Chespirito. Y Florinda fue la vida arriesgada, de esas que caminan al filo de la navaja, ¿no? Y en medio de estas dos fuerzas, en medio de estas dos contextos distintos, de estas dos personalidades totalmente opuestas, estaba el niño interior de Chespirito, buscando refugio, buscando amor, buscando paciencia y siendo torpe, ¿no? Porque al final ese niño interior, esas acciones del niño interior de Chespirito se reducen a esa frase, ¿no? Torpe, como le decía don Ramón, ¿no? Torpe. Y todos estos libretos los escribía Chespirito mismo. Él ponía a don Ramón a decirle torpe, porque él sabía que había en esa genialidad de Chespirito también había un lado torpe, ¿no? Una torpeza que no se la podía quitar de encima. Ese mismo niño que se escondía en el barril, que pedía con humor lo que quizás no podía pedir con palabras. Al final, esta historia no se trata solo de juzgar a doña Florinda o de exculpar a Graciela. Se trata de entender que todos nosotros, todos, llevamos un niño interior. Un niño que si no lo escuchamos, puede empujarnos a decisiones que hieren a las demás personas, a cometer torpezas que van a terminar destruyendo la vida de otros.
Pero si lo cuidamos, de pronto si nos tomamos el tiempo de escuchar de la voz del niño interior, si nos dedicamos a cuidarlo, le damos amor, paciencia, comprensión, puede ayudarnos a construir relaciones sanas y a conservar lo bueno que nos ha costado en la vida, a lo bueno que ya tenemos. Así que ahora los dejo con estas preguntas. ¿Qué tanto escuchas a tu propio niño interior? ¿Lo abrazas con paciencia o lo ignoras hasta que él toma el control con berrinches? ¿Cuántas cosas buenas en tu vida podrías perder si no atiendes esas heridas internas, como a muchos de nosotros nos ha pasado? ¿Qué puedes hacer hoy para cuidar de tu niño interior y evitar que repita historias de abandono? Así que escríbeme tus reflexiones. Quiero conocer tu opinión en los mensajes. ¿Fue doña Florinda culpable o inocente? ¿O fue simplemente parte del destino de un hombre que nunca dejó de ser, en el fondo, el Chavo del Ocho? Así que aquí los dejo. Y ojalá y pensemos que la próxima vez que pensemos en Chespirito, en doña Florinda, pensemos en el barril del Chavo. Recuerden que ahí también puede estar la explicación de toda o de nuestra propia vida interior. Todos tenemos un barril donde nos escondemos. Chao, hasta pronto. Me verás volar por la ciudad de la furia.